tal? Bienvenidos, espero que estén súper bien. Hoy en el área de matemática estaremos tratando el tema de problemas de ecuaciones de primer grado. Aplicación de las ecuaciones lineales. Uno de los contenidos más importantes dentro del álgebra es el estudio de las ecuaciones lineales por la aplicación de la misma en la resolución de situaciones problemáticas, ya que en cualquier problema existen cantidades conocidas, que son los datos del problema, y en otras cantidades desconocidas, en las que se conocen como incógnitas. Las incógnitas pueden ser números, edad de persona, cierto monto de dinero, medidas de figuras, medidas de alguna figura, etc. A estas se les representa con las letras minúsculas. Comúnmente se usan las letras X, Y y Z. El primer paso para resolver problema utilizando ecuaciones de primer grado es plantear la situación, es el lenguaje algebraico, o sea que lo que tenemos que es identificar el lenguaje algebraico. Así, cantidades desconocidas representadas en este caso por las letras de X e Y pueden ser traducidas en lenguaje algebraico, como en los siguientes ejemplos. Bueno, tenemos aquí en donde tenemos que identificar o traducir el lenguaje algebraico. Por ejemplo, el doble de un número entonces sería, no sabemos el número, entonces va a ser doble de 2 de un número que sería la X, ¿verdad? Porque no tenemos el número. Un número aumentado en 3 dice. Un número, no sabemos cuál es el número, entonces vamos a representar con una X, ¿verdad? Aumentado se refiere que aumenta, entonces es más 3. Aumentado es entonces más 3. La mitad de un número. Recordemos que no sabemos el número, entonces vamos a representar con la X. Cuando se nos dice mitad o parte, se refiere que hay que dividir. Aquí, por ejemplo, tenemos el número dividido 2, ¿verdad? Porque dice mitad en 2. Entonces, el consecutivo de un número, tenemos entonces, no sabemos el número, nuevamente ubicamos la X, consecutivo, positivo más 1, entonces va a ser más 1. El cuadrado de un número sería entonces el número que es, vamos a representar nuevamente con la X porque no sabemos, elevado al cuadrado, entonces sería el cuadrado de un número. Y la diferencia entre dos números desconocidos. Tenemos aquí dos números, dice, entonces vamos a representar el primer número con la X, la otra con la Y. Entonces, diferencia, cuando se refiere a diferencia es con el signo menos o se resta, ¿verdad? Entonces, la diferencia de dos números, entonces el primer número, segundo número y la diferencia. Entonces, la diferencia de dos números sería así. Tenemos entonces la actividad de inicio, en donde dice, número 1, escribo las siguientes expresiones en el lenguaje algebraico. Entonces vamos a traducir en el lenguaje algebraico. Tenemos aquí entonces, el doble de un número aumentado en 2, el doble, tenemos entonces de un número se refiere a una letra, que sería X o Y, el doble de un número, cuando dice de, es por, ¿verdad? Aumentado es más de un número en 2 dice, entonces sería 2, como dije, el doble se refiere al 2. D es por un número, sería entonces X, ¿verdad? Porque no sabemos el número, ¿verdad? Aumentado sería en positivo, en más, en 2, ¿verdad? La tercera parte de un número disminuido en 4. ¿A qué se refiere cuando dice parte? Cuando se refiere en parte, se refiere en fracciones, ¿verdad? Entonces, tercera parte de un número. Entonces sería de un número, que sería X, que no sabemos, parte, tercera parte, disminuido, entonces menos en 4. El quíntuplo de cierta cantidad dividido entre 7. Entonces sería de cierta cantidad por 5, el número no sabemos,
dividido entre 7. La diferencia entre el cuadrado de un número y el triple del mismo. Diferencia se refiere a la resta, ¿verdad? O con el signo menos, entonces diferencia entre el cuadrado de un número. Cuadrado diferencia, entonces sería el cuadrado de un número menos 3x. El siguiente dice el cuadrado de la suma de dos números desconocidos. Aquí nos pide dos números desconocidos. Entonces sería, vamos a ubicarle x y y. Entonces sería elevado al cuadrado. Porque dice la suma de dos números, el cuadrado. Entonces es lo que ubique aquí, la suma de dos números, el cuadrado de los dos números desconocidos. Planteo las ecuaciones y resuelvo. Entonces tenemos donde dice hallar el número cuyo triple aumentado en 90 da en 9 da 90. Entonces tenemos los datos en donde vamos a ubicar el número que sería x, ¿verdad? Porque no sabemos. Dice aumentado en 9. Entonces sería hallar el número cuyo triple. Cuando se dice triple, entonces ubicamos 3x aumentado. Más aumentado es más 9, ¿verdad? Da o es, cuando el problema se refiere en da o es igual, entonces ubicamos el signo o el símbolo es igual. Y nos dice que es 90. Entonces lo que hacemos es solamente traducir. Entonces tenemos aquí 3x más 9 es igual a 90. Procedemos a resolver, en donde ubicamos el primer miembro. Todas las que contienen letras, que sería entonces 3x es igual a 90 menos 9. El 9 pasa al otro miembro con el signo negativo. Entonces restamos y obtenemos 81. En donde el 3 va a pasar dividiendo, porque aquí recordemos que está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Esto al dividir o al simplificar tenemos 27. Entonces aquí ya tenemos el número en donde podemos proceder a la verificación para saber si nos da 90. Entonces lo que vamos a hacer es solamente reemplazar todas las x, que sería entonces esta sería la ecuación en donde vamos a reemplazar la x, que sería esta, ¿verdad? Del que está al lado del 3. Entonces sería de esta forma: 3 por 27 más 9, esto es lo que acabo de mencionar, más 9 es igual a 90. Entonces esto al multiplicar 3 por 27 obtenemos 81 más 9 es igual a 90 y obtenemos 90 es igual a 90. Entonces se cumple la igualdad. Quiere decir que este problema está bien. La respuesta entonces 27 es el número. El siguiente tenemos la edad de un padre es el cuádruplo de su hijo y juntos suman 40 años. ¿Cuál es la edad de cada uno? Queremos saber entonces de cada uno. Entonces procedemos a los datos, solución. La edad del hijo lo vamos a representar con la X, no sabemos. Entonces, y la edad del padre dice que es el cuádruplo de su hijo. Y su hijo es X, entonces va a ser 4 por X. Y suman, dice, juntos suman. Suman más X sería entonces 40. Lo que suman es igual a 40. Entonces lo que ubique es la edad del padre, del hijo, es igual a 40. Porque dice suman 40 años. Entonces es igual a 40. Entonces esto, como aquí está bien ordenado, solamente procedemos a sumar 4x más x. Recordemos que aquí tenemos un 1. Entonces, por más que no esté pintado o escrito, tenemos un 1 aquí. Entonces sería 4x más x sería entonces 5x es igual a 40. Procedemos a dividir. ¿Por qué? Porque el 5 pasa al otro miembro
dividiendo. Entonces tenemos 40 dividido 5. Obtenemos x es igual a 8. ¿Cuál es la edad de cada uno? Entonces vamos a reemplazar la x. Entonces tenemos aquí ya la x sería entonces 8. Entonces 4 por 8 es 32. Esto sería entonces del padre, porque el padre es 4x. Y entonces 8 años es la edad del hijo y 32 es del padre. Entonces tenemos aquí la respuesta que 8 años es la edad del hijo y 32 es del padre. Él se dice el número sumando a su doble, su triple y su cuádruple da 1500. ¿Cuál es el número? Bueno, tenemos aquí entonces dato solución en donde dice el número es x, ¿verdad? Dice sumando el doble de x otra vez. Después dice que el triple. Luego dice el cuádruple. Entonces vamos a sumar todo esto. Da, entonces sería es igual. Cuando dice da es igual a 1500. Entonces, como aquí está bien ordenado, entonces lo que hacemos es solamente sumar y obtenemos 10x es igual a 1500. Procedemos luego a dividir o a simplificar y obtenemos 150. O sea, la x es igual a 150. Esto es la verificación, solamente vamos a reemplazar todas las x. O sea, sería entonces 150 la x. Entonces, reemplazamos toda la x con 150 es igual a 1500 y obtenemos el resultado final. 150 es igual a 150. Entonces la respuesta es 150, es el número. Planteo soluciones las siguientes problemáticas, situaciones problemáticas utilizando ecuaciones lineales. En donde dice la edad de Juan es igual al triple de la edad de Sofía más 9 años. Calculo ambas edades sabiendo que juntos suman 41. Bueno, tenemos aquí los datos, solución en donde la edad de Sofía no sabemos, entonces vamos a ubicar con una X. La edad de Juan dice que es el triple de la edad de Sofía, entonces vamos a ubicar el triple de la edad de Sofía más 9. Entonces esto es lo que ubiqué de Juan. Entonces nos pide calcular las edades en donde vamos a ubicar primeramente la edad de Sofía y la edad de Juan aquí. Sumamos es igual a 41. Esto es lo que dice, juntos suman 41. Entonces, como aquí está ordenado, solamente procedemos, no, aquí está desordenado porque debe pasar el 9 al otro miembro, entonces sería 4x más 9 es igual a 41 y pasa al otro miembro, como dije, con un signo negativo, entonces sería 41 menos 9. Esto al restar obtenemos 32 y luego debemos despejar la x, entonces para que se pueda despejar, este 4 va a pasar al otro miembro dividiendo. Esto al simplificar o dividir, obtenemos x es igual a 8. Entonces, vamos a reemplazar 3x más 9 para obtener la edad de Juan. Entonces va a ser, reemplazamos la x por 8 y obtenemos, ¿cuánto? 24 más 9 es igual a 33. Y entonces 8 años es la edad de Sofía y 33 es el año de Juan. Si el doble de un número se suman su consecutivo, se obtiene 37. ¿Cuál es el valor del número y del su consecutivo? Tenemos los datos, solución. El número es x, ¿verdad? Como no sabemos, entonces representamos con la x. Su consecutivo sería entonces x más 1. Entonces, el 2 por x, como dice el doble de un número, dice. Suma, entonces pasa con el signo positivo. Su consecutivo
otra vez, que sería esta, se obtiene, entonces es igual a 37. Aquí ya tenemos la ecuación en donde vamos a observar. Aquí observamos que está desordenado, entonces este término independiente tiene que pasar al otro miembro, entonces obtenemos 3x, aquí sumamos 2x más x sería 3x, porque por más que no esté pintado hay un 1 aquí, entonces 3x más 1 es igual a 37. Como dije, pasa al otro miembro, entonces sería con negativo. Como es positivo, pasa al otro miembro con signo negativo. Entonces tenemos aquí para restar y obtenemos 36. Luego ya podemos dividir o simplificar para despejar la x o hallar la x. Como 3 está multiplicando aquí, pasa al otro miembro dividiendo. Entonces esto, al dividir, obtenemos 12. Entonces tenemos el valor de x que es 12. Entonces es 12. Y el número consecutivo sería, entonces la x es 12 más 1. X sería 12 más 1, entonces es igual a 13. Entonces 12 y 13 el consecutivo. 12 es el número y 13 es su consecutivo. El siguiente dice: 3 hermanos reciben de regalo 1.300.000 guaraníes, en donde se reparten de la siguiente manera. El hermano mayor recibe el doble de los que recibe del medio y el cuádruplo de lo que recibe el menor. ¿Cuántos guaraníes recibe cada uno de los hermanos? Tenemos aquí entonces los datos, solución, en donde reciben, total es 1.300.000, ¿verdad? El menor recibe X porque no sabemos. El del medio dice que es el 4X, el cuádruplo, ¿verdad? Sería, entonces aquí aparece cuádruplo lo que recibe el menor. Y del mayor es el doble del cuádruplo, que sería entonces 8X, porque 2 por 4 es 8. Entonces tenemos aquí del menor, del medio, que sería esta, más el mayor, ¿verdad? Que sería 8x. Es igual a 1.300.000 el regalo que recibe. Entonces vamos a despejar. Aquí tenemos, aquí 3x es igual a 1.300.000. Procedemos a dividir, en donde obtenemos 100.000. El valor de x entonces es 100.000. Ya despejamos la x. Entonces lo que vamos a proceder es ubicar la x, sería el menor, entonces recibe 100.000. El del medio recibe entonces vamos a multiplicar 4 por 100.000 y obtiene 400.000. Esto es lo que recibe el del medio. Y del mayor, entonces multiplicamos 8 por 100.000, ¿verdad? Entonces sería el mayor, que recibe 8 por 100.000 y obtenemos 800.000. Entonces la respuesta sería 100.000 guaraníes recibió el menor, del medio 400.000 guaraníes y el mayor 800.000 guaraníes. Hasta aquí el contenido de hoy y nos reencontraremos en el próximo video. Hasta la próxima.